Capítulo 13. Vacas sagradas. Me debatí mucho en cuanto a si debía incluir este mensaje en el libro, no solo por lo controversial, sino porque es uno de esos sermones que generan acalorados debates, ofenden susceptibilidades e incomodan la teología de algunas personas. Mi esposa suele decirme que dentro de mí siempre luchan dos personalidades, aquel que quiere pasar inadvertido y no molestar a nadie. Yo siempre le aseguro que sería un tipo feliz si viviera en una casa frente al mar, en una playa despoblada frente a un faro abandonado. Y otro Dante que le gusta tirar bombas molotov a la religión organizada, con todo el efecto colateral que eso siempre ocasiona. Obviamente, siempre le digo a Liliana que estoy lejos de ser este último que ella menciona. Pero a jugar por la decisión de incluir este mensaje en el libro, es obvio que convivo con un terrorista espiritual escondido en algún lugar remoto de mis entrañas. Aún recuerdo la mañana que decidí ir en contra del ganado sagrado de nuestro querido Evangelio. Fue un caluroso domingo californiano de agosto del 2012 en el Anaheim Convention Center. Quitó los altares paganos, destrozó las piedras sagradas y quebró las imágenes de la diosa Será. Además, destruyó la serpiente de bronce que Moisés había hecho, pues los israelitas todavía le quemaban incienso y la llamaban Nehustán. ¿De qué se trataba esta serpiente de bronce? Hagamos un poco de historia. Por alguna razón, Dios permitió que unas serpientes venenosas se metieran entre el pueblo de Israel. Esa historia se encuentra en Números, capítulo 21. Los israelitas salieron del monte Or por la ruta del Mar Rojo, bordeando el territorio de Edom. En el camino, se impacientaron y comenzaron a hablar contra Dios y contra Moisés. ¿Para qué nos trajeron ustedes de Egipto a morir en este desierto? Aquí no hay pan ni agua. Ya estamos hartos de esta pésima comida. Por eso el Señor mandó contra ellos serpientes venenosas para que los mordieran, y muchos israelitas murieron. El pueblo se acercó entonces a Moisés y le dijo: «Hemos pecado al hablar contra el Señor y contra ti. Ruégale al Señor que nos quite esas serpientes». Moisés intercedió por el pueblo y el Señor le dijo: «Hazte una serpiente y ponla en un asta. Todos los que sean mordidos y la miren, vivirán». Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso en un asta. Los que eran mordidos miraban a la serpiente de bronce y vivían. Me asombra este principio bíblico, también me llena de temor. El pueblo murmuraba, le faltaba fe, se llenó de incredulidad y a causa de ello entraron las serpientes al campamento. Comenzaron a picar a muchos y morían. Al darse cuenta de su pecado y de sus consecuencias, el pueblo fue a hablar con Moisés y le dijo: «A causa de nuestro pecado es que estamos muriendo». Debe ser espeluznante ir a acostarse por las noches en un desierto y sentir que, debajo de las mantas, entre las tiendas, hay serpientes arrastrándose. ¿Cómo hacer con los niños? ¿Dónde los haces dormir? En el desierto no hay plantas altas. No puedes llamar a un exterminador de plagas. No había manera de defenderse. Por eso muchos morían. Cuando el pueblo reconoció su pecado, le pidió a Moisés que orara a Dios para restaurar el cerco de protección que le había sido quitado a causa de la incredulidad. Moisés oró, pero la respuesta de Dios no fue aniquilar a las serpientes. No quitó la plaga. Dios le dijo que, si por falta de fe entraron las serpientes, por causa de la fe, también serían sanos. Hazte una serpiente de bronce envuelta en un asta, levántala en alto, y cuando alguien sea mordido, que mire la serpiente que está allá en lo alto, y entonces no morirá. Nadie quería ese tratamiento médico. Me imagino a Moisés tener que comunicarle al pueblo: «Oigan, las serpientes no se irán, es más, los seguirán mordiendo. Pero Dios me dijo que cuando sean mordidos, levanten su vista, miren la serpiente de bronce que estará levantada y serán curados, no se van a morir». Esa fue la única solución que Dios le dio al pueblo. Las serpientes tipifican el veneno del pecado, lo que vivimos a diario, la vida común. Tenemos deudas, enfermedades, infortunios, una vida que a veces nos lleva por desavenencias que no esperábamos. Eso es literalmente la vida real. El Señor quiere enseñarnos que Él no nos quitará de la vida real, pero, aunque vengan los problemas, aunque sientas la mordedura y el veneno de la serpiente, solo tienes que levantar la mirada y serás libre. La palabra de Dios nos dice que, como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Cuando miramos la cruz, en cualquier momento de la vida,
Tenemos que recordar el por qué estamos en esta tierra y vamos a sus pies. Algunos creen que nos congregamos para ser felices, para que las cosas nos vayan bien. Y aunque todo eso viene acompañado, no es esa la verdadera motivación. Vamos a la iglesia para que cuando las mordeduras de la serpiente lleguen durante los días comunes de la vida, podamos tener un lugar donde levantar la vista y encontrar respuesta a nuestra necesidad. La serpiente en el desierto era una sombra, una figura de lo que sería la cruz tiempo después. Podemos mirar la cruz y decir: el Señor hizo un sacrificio de sangre por mí. Él subió a la cruz para darme acceso a la vida eterna. ¿De qué puede librarme una serpiente de metal? Eso no tiene sentido y seguramente algunos se negarían a mirarla, entonces morían envenenados. Pero otros, que antes habían sido incrédulos, después confiaban con fe y miraban hacia lo alto a la serpiente de bronce, para ser inmunes al veneno. La Biblia no dice cuánto tiempo debían mirar, solo afirma que debían alzar la vista. Era solo una mirada de fe. Era una mirada al Señor que puede salvar al pecado. Como decía una vieja canción que cantábamos cuando éramos niños. Es que solo una mirada de fe es la que puede literalmente cambiar el rumbo de nuestra vida. Es una mirada de fe. Y un día Ezequías destruyó aquella serpiente. Muchos años después de ese suceso, Dios levantó en Israel a un rey llamado Ezequías. Él quitó los lugares altos, quebró las imágenes, cortó los símbolos de los dioses paganos e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta ese entonces los hijos de Israel la adoraban, le quemaban perfumes, por lo que la llamó Nehustán. Imagínate si actualmente se descubrieran restos del verdadero madero donde fue crucificado Jesús, o el Santo Grial, la copa donde Jesús bebió el último vino, o los restos del pesebre, o que encontraran algún clavo real de los que crucificaron al Señor y que traspasaron sus manos o sus pies. Cuando viajé a Israel, vi a la gente arrodillada sobre un mármol que el catolicismo afirma que fue donde acostaron el cadáver de Jesús. De hecho, se han construido grandes templos y catedrales alrededor o encima del Monte de los Olivos, el huerto de Getsemaní, la casa de Pedro o las ruinas de Capernaum. El hombre es idólatra por naturaleza. Las personas prefieren creer en lo que ven, en lo que pueden palpar, en lo que huelen y sienten, antes de creer por fe. Siempre ha sido así. Es por eso que las religiones más exitosas son aquellas que le dan a la gente algo para palpar. Si te encuentras con una persona que no cree en nada pero está muy enferma y le preguntas: ¿crees que el Señor murió por ti para sanarte? Seguramente no lo creerá tanto como si le das una imagen de yeso y le dices: ora esta imagen todos los días, le das 3 vueltas, le besas en la mejilla cada mañana y vas a ver que te vas a sanar. Aquella serpiente que fue levantada en alto en el desierto fue hecha por un momento puntual, para que no murieran envenenados en el desierto. Sin embargo, años después la veneraban. ¿Qué habrán sentido los israelitas cuando el rey destruyó algo que Dios había utilizado para dar sanidad al pueblo? Pero Ezequías lo destruyó porque se había perdido la motivación. La serpiente levantada en el desierto ya no era para inmunizar a los hijos de Israel del veneno. Se había transformado en un ídolo. Todos la veneraban. Por ello, el rey destruyó la imagen junto con todas las otras. Eso fue literalmente tocar una vaca sagrada. Cuando el Señor se encontró con la mujer samaritana, ella le dijo: Señor, me doy cuenta de que tú eres profeta. Nuestros antepasados adoraron en este monte, pero ustedes los judíos dicen que el lugar donde debemos adorar está en Jerusalén. Créeme, mujer, que se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Ahora ustedes adoran lo que no conocen, nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación proviene de los judíos. Pero se acerca la hora, y ha llegado ya, en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Dios es espíritu, y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. No se trata de buscar un lugar o una cruz para idolatrar, sino adorar al Padre en espíritu y en verdad. Porque Dios está buscando verdaderos adoradores, y aunque el Señor fue claro en esto, nosotros, sus seguidores, tenemos vacas sagradas, cosas que no se pueden tocar, que forman parte de la estructura religiosa en la que hemos crecido. Algunas de nuestras vacas sagradas. La protección de las vacas es el eje más importante de la religión hinduista. Si viajas a la India, verás que las vacas caminan libremente por todo lugar y cuando están cruzando la calle, todo el tránsito se detiene.
están protegidas por la ley. Nadie puede tocarlas ni hostigarlas porque son sagradas. Para ellos es Dios caminando por las calles. Los hindúes creen que dentro del cuerpo de la vaca hay 330 millones de dioses y diosas. Filosóficamente, en nuestra cultura se llama vacas sagradas a las cosas que nunca se las objeta y que son reverenciadas. Son esos temas que nunca se los examinan de forma objetiva. Simplemente son aceptados. Las vacas sagradas de la religión pueden ser fácilmente detectables. Se necesita formular una simple pregunta para identificarlas. ¿Por qué estamos haciendo esto? Si la respuesta es, porque siempre lo hicimos así, o así es como lo hacemos aquí, es muy probable que hayamos encontrado una vaca sagrada. El Evangelio tiene muchísimas vacas sagradas. Durante varios años me congregué en iglesias que tenían vacas sagradas. Cuando preguntabas por algo que se hacía de esa forma, la respuesta era, porque acá siempre se hizo así. Yo buscaba una respuesta un poco más elocuente basada en una doctrina bíblica, pero no la hallaba. Una cosa es no caer en la irreverencia o lo profano. Si es casa de Dios, no puede ser un boliche bailable. Pero otra muy distinta es adorar ciertas liturgias o doctrinas. Había un diácono que siempre estaba parado en la puerta de la iglesia. Su expresión no era buena. Tenía cara de bulldog. Siempre parecía enojado. Cada vez que uno ingresaba al templo, parecía que te miraba y te gruñía. La verdad es que no le brindaba un aspecto cordial y amable a la iglesia. Por eso me preguntaba, ¿por qué no quitan a este hombre de este lugar? Era el dueño de la puerta. Parecía tener más autoridad que el mismo pastor. Hasta que un día le pregunté, «Pastor, ¿qué hace ese hombre allí?» Y su respuesta fue la siguiente, «No podemos sacarlo de ese lugar. Él fue quien puso la piedra fundamental de esta iglesia, el primer ladrillo». Realmente, creo que era mejor devolverle el ladrillo y que se fuera, pero nadie se atrevía a sacarlo. Era una vaca sagrada. El otro evangelio. Me molesta mucho cuando se añade al evangelio algo que no es necesario y se predica como si fueran principios bíblicos diciendo, aunque no está en la Biblia, debería estarlo. El hombre es una criatura con costumbres y se aferra a las tradiciones. Hoy, los cristianos no adoramos a una virgen y nos arrodillamos ante una serpiente de metal, pero sí lo hacemos ante tradiciones. Eso indica que estamos fuera de la sana doctrina. Dios levantó a un rey llamado Ezequías para que derribara aquello que en algún momento sirvió, pero que hoy no sirve. Son solo objetos de adoración. Una de las vacas sagradas tradicionales de la prédica es cuando decimos, reciba a Cristo como su Salvador personal. La palabra Salvador personal no aparece en ninguna parte de la Biblia, aunque Jesús murió por cada uno de nosotros. Cuando en una iglesia no decimos la expresión Salvador personal, parece que la gente no fuera salva. Es como decir, te presento a mi esposa personal o este es mi padre personal. La frase Salvador personal suena a un Jesús de bolsillo. Lo mismo ocurre con la oración que debe repetir al pasar al altar. Jesús no le hacía repetir oraciones a nadie. En el Sermón del Monte Jesús nunca dijo, ¿quién quiere ser mi discípulo? Ve una mano levantada debajo de aquella higuera. Voy a esperar unos 10 minutos más mientras Pedro toca una suave melodía con el arpa. Mientras tanto repita conmigo, Señor Jesús. Esto nunca fue así. La gente simplemente tenía que creer en Él. No está mal hacer repetir una oración. Lo que está mal es adorar un sistema y que si no es así, entonces significa que no hay convertidos en la iglesia. Cuando voy a predicar a alguna iglesia, los organizadores o el pastor me preguntan, al terminar la prédica, ¿llamarás a la gente al altar? ¿Le haces repetir la oración del pecador? Entonces respondo, a veces sí, a veces no. Una vez alguien se me acercó y me dijo, Pastor, ¿qué hago para recibir a Cristo? ¿El mensaje realmente tocó tu corazón y estás arrepentido? Le pregunté. Ah, sí. ¿Crees en Cristo? Sí, con todo mi corazón. Con eso fue suficiente. No hubo que repetir ninguna oración. Hasta el día de hoy es un cristiano firme en Cristo. Algunos, al verme predicar, me preguntan, Pastor, ¿no hizo el llamado? Muéstreme en dónde Jesús hizo un llamado. Todos sus mensajes eran un llamado implícito. Simplemente predicaba y con sus palabras traspasaba corazones. Te conmovía hasta las entrañas. Cuando lo que estás predicando es palabra de Dios, la gente llora. No quiero decir que invitar a la gente al altar esté mal. De hecho, a mí me gusta hacer el llamado al altar de vez en cuando. Lo que me molesta es cuando algo se transforma en una vaca sagrada, y si no lo hacemos, entonces la fórmula no funciona. El llamado al altar nació hace unos 150 años con el evangelista estadounidense Charles Finney.
Lo utilizó como un medio para separar a aquellos que querían conversar más cerca de la salvación y necesitaban disipar dudas. Entonces podían pasar al altar y quedarse luego de terminado el servicio. Tampoco es importante la posición en la que debes estar para que la gloria de Dios te visite. Durante el Pentecostés estaban los 120 reunidos. La frase que más se destaca de este texto es: estaban todos unánimes juntos. De pronto vino el Espíritu Santo como un viento recio y como un estruendo, pero ¿estaban sentados o de pie? La Biblia menciona que todos estaban sentados. Nadie se cayó. Supongo que no. No importa la posición en la que te encuentres. Cuando el Señor quiere tocarte, lo hace. En muchas oportunidades, mientras estaba escribiendo en mi escritorio, el Señor me abrazó con su gracia y unción. Yo no estaba buscándolo específicamente. No estaba adorándole, pero Él me sorprendió. Eso incomoda mi teología porque a mí me enseñaron que para que el Señor te hable, hay ciertos pasos que debes cumplir primero. Algunas congregaciones tienen métodos especiales para el seguimiento de recién convertidos a través de la célula, la barca, la espiga, el racimo o el nombre que decidan darle. Es un programa de retención de nuevos cristianos para que permanezcan en la iglesia. Y cuando hablas con los integrantes de esas congregaciones dicen: si no tienes un sistema de seguimiento, tu iglesia no va a crecer. Pero cuando busco en la Biblia, descubro que no es condición determinante hacerlo. No estoy diciendo que esos programas no sean buenos, sino que son estrategias que cada congregación puede tener. Pero eso no implica que sea obligatorio, porque así lo dice la Biblia. Estos sistemas no son la serpiente de bronce que toda iglesia tiene que tener. Al estudiar la vida de Jesús, me asombré al ver que él no tenía ningún programa de seguimiento. Nunca siguió al tipo que sanó la semana anterior para contarle una nueva parábola. Al contrario, acostumbraba a llamar a la gente a seguirle a él. Es más, les subían los requisitos de admisión para que muchos no pudieran seguirlo, si es que sus motivaciones eran incorrectas. Él siempre tenía la actitud de: si quieren vida, entonces tendrán que venir y seguirme. La gente simplemente iba porque sabía que con él había pan para el hambre espiritual y los saciaba. Cuando hay pan en la casa de pan, no hay que hacer esfuerzo. Lo más fácil es ser pastor de una panadería donde siempre hay pan del cielo. Lo único que tiene que hacer es despachar el pan. No hay esfuerzo. Muchas veces me preguntan por las redes sociales: ¿cómo bautiza usted? Nosotros bautizamos por inmersión, pero el bautismo no te salva. Simplemente es un símbolo de lo que primero ocurrió anteriormente. Puedes zambullir mucha gente bajo el agua y simplemente las estás bañando porque no hay verdadera conversión. Cada vez que voy a la playa y me meto en el mar, no significa que me estoy bautizando otra vez. El bautismo es un símbolo que significa sepultura del viejo hombre. Si una ancianita que está por morirse me llama y me dice: yo nunca fui bautizada, ¿qué debo hacer? Hay quienes en estos casos la trasladan hasta el templo para bautizarla y en el camino se desarma toda y después la ponen dentro del agua y ahí terminan de matarla, literalmente. Se murió la abuela de pulmonía. Es que si no adoramos la serpiente de metal, no está bautizada. Pero el bautismo es un símbolo. Si yo tuviera que bautizar a esa ancianita, le pondría un paño de agua fría en la cabeza y le diría: haga de cuenta que usted ya bajó a lo profundo de las aguas, que murió a la carne. E inmediatamente saldrían quienes dirían: no sabes, Dante está bautizando con trapitos, ¡qué hereje! Pero es necesario saber que el bautismo no te salva si no hay un arrepentimiento genuino. Aunque te bautices en el Jordán, el bautismo es una consecuencia, no una causa. En un viaje a Israel, vimos una fila inmensa de gente bautizándose en el Jordán. Qué hermoso es bautizarse en el brazo del río donde se supone que se bautizó Jesús. Al mismo tiempo, en el mismo lugar, habían unas personas embotellando el agua para luego venderla o venerarla. Al mirar esa escena, me pregunté: ¿cuántos de estos que están aquí conocerán realmente a Jesús? ¿Cuántos habrán tenido un encuentro con Él? ¿Cuántos habrán dejado el adulterio, la fornicación, la lujuria, la pornografía? ¿Cuántos estarán atados y por pensar que pasan por las aguas del Jordán son limpios? Este es el ser humano promedio. Es que aquí no se puede vivir. La gente se va de las iglesias por varias razones. Una es por la carnalidad y el pecado. Otra razón muy popular es porque dicen: es que en esta iglesia no se puede servir. Así fue que los pastores, para que la gente no se les fuera, decidieron darles lugar para servir, lo que se traduce en algún sitio en la plataforma con los sugieres y en última instancia en la consejería. El tema es mantenerlos ocupados para que no se vayan. Lo más ridículo que he oído en la vida fue: pastor, voy a una iglesia que está muerta.
Cuando mi pastor predica, me duermo. Sin embargo, en su iglesia siento la gloria de Dios. Ahí hay palabra, hay pan. Pero seguiré yendo a aquella iglesia muerta porque aquí no puedo servir. Acá no hago nada. Es ridículo idolatrar a una serpiente de bronce llamada Yo sirvo a Dios. Si el pináculo del servicio a Dios fuese tras el púlpito, tendríamos un gran problema, porque allí solo hay lugar para 20 o 30 personas como máximo. Sin embargo, Jesús es un Jesús urbano. Siempre estaba buscando al perdido. El servicio es de lunes a sábado en el trabajo, la universidad, el vecindario donde vives. En todo caso, el domingo es un entrenamiento para recibir y después servir predicándoles a quienes nos rodean. Si la iglesia se transforma en un desfile de gente que sirve, hemos perdido el objetivo de lo que en verdad representa. Hay que tener el valor que tuvo Ezequías para destruir las imágenes, la liturgia, aquello que ya no tiene que ver con lo que Dios hizo. Mi querido amigo, no es importante que te caigas cuando el pastor ora por ti. Aquellos que han tenido la experiencia de caerse tocados por el poder de Dios han dicho que no pueden explicar lo que les ha ocurrido. Pero eso no es lo verdaderamente importante. Si te caes, está bien. Si no te caes, también está bien. Dios respeta la estructura emocional de cada quien. No es importante que tiembles, que grites o lo que sientas. No es llevarte por un sentir. Pobres de aquellos que dicen, hoy no sentí mucho. Lo importante no es lo que sientes, sino lo que crees. No importa si tienes Biblia, lo importante es si la pones por obra. La Biblia no tiene ningún poder en sí misma si no la ponemos por obra. Jesús se encontró con un ciego, escupió al piso, hizo lodo y se le untó en los ojos. Luego le dijo, ve y lávate en el estanque. ¿Dónde estaba el poder? ¿En la saliva de Jesús, en el barro de Jerusalén o en el estanque? Probablemente si Jesús hiciera eso hoy, las tres cosas serían vacas sagradas. Después, Jesús se encontró con un sordo y le dijo, tus oídos te sean abiertos. Continuamente cambiaba el método para que no hubiese ese tipo de imitaciones. ¿Por qué Naamán, el leproso, tenía que zambullirse 7 veces en el río Jordán? Habría algo en la zambullida. Podían haber sido 10 saltos de rana, 4 vueltas al árbol. Eso no era lo importante, sino tratar con su orgullo, su obediencia, su fe, su carácter. Eso era lo importante. ¿Qué nos va a pedir el Señor como iglesia? No lo sé, pero estoy seguro de aquello que no nos está pidiendo, que no imitemos a nadie, solamente a Él. ¿Quién eres en Dios? Cuando leo los evangelios, descubro a un Jesús que rompía tradiciones. Dios desea una iglesia en la que todos puedan orar por los enfermos, reprender demonios, meterse en los orfanatos, en los hospitales y en el nombre del Señor, tomar autoridad aunque no esté el pastor, aunque nadie te haya dicho, puedes hacerlo. Haz lo que la Biblia dice, ve por las calles, toma posesión, impón manos, di, en el nombre del Señor, sé libre. En Argentina, en los años 80, muchas de las iglesias eran legalistas hasta que un joven empresario se convirtió y aunque no entendía mucho de la Biblia, leyó lo siguiente. Estas señales acompañarán a los que creen. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán en nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes, y cuando beban algo venenoso, no les hará daño alguno. Pondrán las manos sobre los enfermos, y éstos recobrarán la salud. Asombrado por estas palabras, fue a hablar con su pastor y le preguntó, «Pastor, ¿es esto verdad?» «Sí, es verdad», respondió. Como era un recién convertido, todavía no podía predicar tras el púlpito, pero tenía el mundo entero como plataforma para predicar, y así lo hizo. Se fue a una zona muy pobre, un lugar marginado, y enfrentó las huestes del mal diciendo, «Oíme bien, Satanás». Nadie le había enseñado teología, pero los demonios empezaron a manifestarse donde quiera que el sonido de su voz ingresaba. Pocas semanas después, toda la iglesia en Argentina puso sus ojos en un hombre llamado Carlos Anacondia, un desconocido hasta ese momento. Ciertos pastores aseguraban, él no puede reprender porque no es pastor y no fue comisionado por la iglesia. Pero parecía que a los demonios eso no les importaba. Salían de las vidas a las que estaban atormentando. Algunos judíos que andaban expulsando espíritus malignos intentaron invocar sobre los endemoniados el nombre del Señor Jesús. Decían, en el nombre de Jesús, a quien Pablo predica, les ordeno que salgan. Un día, el espíritu maligno les replicó, conozco a Jesús y sé quién es Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son? Y abalanzándose sobre ellos, el hombre que tenía el espíritu maligno los dominó a todos, los maltrató con tanta violencia que huyeron de la casa desnudos y heridos.
El procedimiento era correcto. El nombre invocado era correcto. La doctrina era correcta. ¿Por qué no funcionó? El diablo conocía los nombres, la doctrina, la fórmula, pero no conocía quién lo estaba haciendo. No se trata de adorar una vaca sagrada o una serpiente de metal, sino de conocer a quién está detrás del método. Un ADN que nos identifica. Todas las formas de vida tienen un código genético, un ADN que determina gran parte de nuestros rasgos físicos y psicológicos. Ese código nos diferencia del resto de la humanidad. Es la información interna que determina desde nuestro color de piel hasta nuestro carácter o tipo de cabello. Me ha sucedido al viajar a distintas partes del mundo, conocer un hermano en Cristo que fue a esperarme al aeropuerto y a los pocos minutos de estar en su automóvil rumbo al hotel, sentirlo tan cercano como si nos conociéramos desde hace décadas. Hay una conexión más fuerte que la misma doctrina, la denominación o la semántica de decirnos, hermanos, como un mero recurso religioso, y es que nos une el hecho de que ambos tenemos el ADN de Dios. Podemos tener visiones distintas, posturas opuestas en cuanto a la doctrina, pero aún así compartimos un código genético que no puede explicarse de manera racional y que solo puede percibirse en el espíritu. Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza de toda la iglesia. Esta, que es su cuerpo, es la plenitud de aquel que lo llena todo por completo. Si la iglesia es el cuerpo de Cristo, obviamente tiene su propio código genético, su propia estructura molecular que la hace diferente de cualquier otra entidad en esta tierra. Sin embargo, hay diferencias culturales que no podemos evitar. Es un error tratar de ser lineal al momento de graficar cómo debería ser el servicio ideal o el mensaje correcto para llegar al mundo. Los coreanos priorizan la intercesión y la oración como parte vital de sus servicios dominicales, mientras que los hispanos hacen lo mismo con la alabanza y la adoración. Y creer que nuestra forma de adorar es la correcta es adorar a una vaca sagrada, venerar a una serpiente de metal. Hace poco tiempo, alguien me pidió si podía ir a un hospital a orar por una muchacha que tenía cáncer desde los 7 años. Y los padres consideraron que debían convocar a sus pastores amigos para que juntos oráramos al Señor por su sanidad. Allí coincidimos en la misma sala con un conocido predicador estadounidense, que, luego que oráramos, me preguntó cómo marchaba nuestra congregación. En un momento de la charla, me miró fijamente y casi en tono cómplice me preguntó: Dante, ¿cuánto duran tus servicios dominicales? Unas 3 horas aproximadamente, respondí. 3 horas, repitió sorprendido. ¿Y qué hacen en tanto tiempo? Confieso que estuve a punto de decirle que mientras que él suele realizar un servicio de 57 minutos, no 1 hora, sino 57 minutos exacto, un hispano apenas está calentando motores a los 90 minutos de reunión. Pero el marco del hospital no se prestaba para un debate doctrinal acerca de cuánto deberían durar los servicios para considerarse una congregación saludable. Bueno, nosotros adoramos mucho, respondí tratando de evadir la pregunta. Así, los hispanos hacen mucho eso, y agregó, pero dime algo más, Dante. ¿Cuánto tiempo predicas? Aquí nos estábamos metiendo en un terreno pedregoso. Conocí al hombre que tenía frente a mí, y él opina que cualquier sermón que se extienda más de los 12 minutos, la gente no le prestará la menor atención. Y lo que es peor, no retendrá nada de lo dicho en el mismo. Ese hombre piadoso, que había venido a orar por la misma persona que yo, estaba de pie en medio del pasillo del hospital tratando de entender un tema meramente cultural. Los hispanos hacemos todo con mucha duración. No digo que sea un halago, solamente es lo que hacemos. Bueno, suelo predicar unos 45 minutos, le dije, tratando de ser conservador. 45 minutos. Yo no sabría qué decir en 45 minutos. Eso suman 3 sermones míos, confesó asombrado. Claro que no le dije que he ofrecido seminarios intensivos, donde en un solo día he hablado por 6 horas seguidas, y aún así, el público se quejaba porque la jornada terminaba y quería más. Pero un estadounidense sabe que su congregación solo le dará poco menos de 1 hora de su tiempo dominical, y también sabe que dentro de ese lapso deberá alabar, adorar, presentar un musical, dar los anuncios, levantar la ofrenda, predicar por 12 minutos, hacer un llamado al altar y luego todos a casa. Nos separa una gran brecha cultural, pero aún así ambos pudimos orar por el mismo milagro, sentir que compartimos la línea de batalla y que podríamos viajar juntos al fin del mundo, solo porque nos hermana el mismo código genético, el ADN de Dios. Discutir por cuál es la duración correcta de un servicio habría sido un debate estéril acerca de vacas sagradas de cada cultura. Por eso mantengo que es un error ser dogmático a la hora de definir lo que llamamos un mover de Dios.
Nos sorprendemos cuando nos enteramos de que el pueblo coreano se levanta todos los días a las 4 de la madrugada para ir a orar a la montaña antes de comenzar su jornada. O nos llama la atención que los nigerianos puedan estar de pie durante un servicio de milagros que suele durar hasta 7 horas, mientras que conozco personas que deciden cambiar de iglesia simplemente porque las sillas no son acolchadas ni muy cómodas. Eso es lo que llamamos el mismo evangelio en distintas culturas. Estoy más que consciente de la llamada adaptación cultural de la iglesia. De otro modo, deberíamos usar sandalias, túnicas y barba conforme a la tradición apostólica del libro de los Hechos. Ningún ministro de Occidente en su sano juicio consideraría trasladarse al lomo de burro o de un camello si pudiera hacerlo en un automóvil. No me meta el mundo en mi iglesia. El más claro ejemplo de la contextualización del evangelio lo escuché una vez de un predicador novato que llegó invitado a una lejana isla de nativos, y cuando le tocó su turno al pasar al altar, se percató de que varias mujeres de la congregación lucían sus senos al aire. Pastor, le sugirió avergonzado a su anfitrión, pídele a estas mujeres que cubran su desnudez. ¿Cómo se le ocurre?, respondió el ministro. No se atreva a meter sus extrañas doctrinas mundanas en mi iglesia. Lo que no sabía el predicador invitado era que en esa parte del mundo quienes se cubrían los senos eran las prostitutas. Tal vez con la idea de acentuar el misterio que escondían y que estaban dispuestas a develar al mejor postor. Pero quienes exhibían su cuerpo con total naturalidad eran las damas que habían sido madres y que con orgullo habían amamantado a sus hijos. Si eres un varón y estás pensando en que deberías congregarte en una iglesia así, olvídalo. Un conocido autor dijo: replantear el evangelio es un nuevo lenguaje que se hace necesario en cada generación, de la misma manera que se necesita traducirlo en varios idiomas. Pero el peligro incide cuando con el tiempo el evangelio se diluye y entonces el producto final llega a ser lo que el apóstol Pablo definió como otro evangelio. Me asombra que tan pronto estén dejando ustedes a quien los llamó por la gracia de Cristo para pasarse a otro evangelio. Nuestro ministerio siempre se ha caracterizado por montar espectáculos en formato de show, ya sean nuestros superclásicos de la juventud o las obras de teatro. Y hasta nuestros programas de televisión están dentro del marco del entretenimiento. Aún así, ya sea en nuestras cruzadas o en cualquier evento que hagamos, el momento de la palabra no es negociable. Quienes hayan asistido a uno de los superclásicos de la juventud en alguno de los estadios, saben que más allá de la puesta escénica y de los artistas que llegan a participar, habrá un momento en que me pararé tras un púlpito y me dedicaré a predicar la palabra de Dios por no menos de 1 hora. De pronto, todo el estadio hace un silencio sepulcral y nadie siente que está en medio de un gentío, sino que escuchan el mensaje como si lo hicieran sentados en cualquier iglesia. Luego, en los resúmenes y con la edición, alguien pensará que solo se trató de un show, palabra con la que no tengo prejuicios. Pero quienes asistieron saben que lo medular fue el mensaje de la noche. Eso es lo que me tranquiliza en mi tarea de predicar. Saber que sigo haciendo aquello para lo cual fui llamado hace más de 25 años. Pero sería torpe de mi parte pretender que todos los evangelistas hicieran lo mismo que yo, porque de otro modo no estaría predicando la sana doctrina. De esa manera estaría tratando de defender mi vaquita sagrada, esa que llamamos como se supone que se debe predicar. Cuando debatimos doctrinas que solo nadan en la superficie, estamos defendiendo nuestras vacas culturales sagradas. Comprendo que haya diferencias entre creer o no en los dones del Espíritu para este tiempo, o en definir si somos arminianos o calvinistas. Pero no podemos creer que estamos en veredas opuestas solo porque en una congregación prefieran las canciones que provienen de Australia y en otra las de México. Recuerdo que cuando era niño, mis padres consideraron visitar algunas iglesias que quedaban cerca de nuestra casa, con el fin de ver si encontrábamos una congregación en donde nos sintiéramos cómodos sin tener que viajar tan lejos. Aún no puedo olvidar la cara de asombro de mis padres cuando a los pocos minutos de estar sentados entre la congregación, el pastor dijo algo que hizo que todos lo aplaudieran. Eso bastó para que nos levantáramos de allí, completamente confundidos. No podemos congregarnos en una iglesia donde la gente aplaude como si se tratara de un espectáculo. Dijo mi padre que en aquel entonces creía que solo ese detalle era la clara señal de una iglesia apóstata. Sin irnos a los extremos, conozco gente que literalmente podría excomulgar a cualquiera que no creyera en la danza, el arbolito de Navidad, el largo de la falda o el sistema de crecimiento celular. A propósito, hace poco me contaron esta anécdota que me pareció muy significativa.
Un hombre iba conduciendo su auto, cuando de pronto vio a otro que caminaba sobre la baranda de un puente, a punto de saltar al vacío. El hombre del auto corrió para decirle que Dios lo amaba. Al otro hombre se le llenaron los ojos de lágrimas. Entonces le preguntó: ¿eres judío, cristiano, hindú o qué? Evangélico, respondió quien estaba por quitarse la vida. Yo también. ¿De qué denominación? Evangélico pentecostal. Yo también. ¿Evangélico pentecostal conservador o evangélico pentecostal renovado? Evangélico pentecostal renovado. Esto es asombroso. Yo también. ¿Evangélico pentecostal renovado de la sana doctrina o evangélico pentecostal renovado liberal? Evangélico pentecostal renovado de la sana doctrina. ¡Qué tremendo! Yo también. Evangélico pentecostal renovado de la sana doctrina que cree en el movimiento apostólico o evangélico pentecostal renovado de la sana doctrina que no cree en el movimiento apostólico. Evangélico pentecostal renovado de la sana doctrina que cree en el movimiento apostólico. Milagro. Yo también. Evangélico pentecostal renovado de la sana doctrina que cree en el movimiento apostólico con sistema de crecimiento o a través de campañas masivas, o evangélico pentecostal renovado de la sana doctrina que cree en el movimiento apostólico con un sistema de crecimiento celular. Evangélico pentecostal renovado de la sana doctrina que cree en el movimiento apostólico con sistema de crecimiento celular. Esto solo puede ser obra de Dios. Una última pregunta. Evangélico pentecostal renovado de la sana doctrina que cree en el movimiento apostólico con sistema de crecimiento celular y que considera que armar el arbolito de Navidad es pecado de paganismo. Contesta. Evangélico pentecostal renovado de la sana doctrina que cree en el movimiento apostólico con sistema de crecimiento celular, pero justamente en nuestra iglesia no creemos que armar el arbolito de Navidad sea algo tan malo. Entonces muérete, apóstata, y lo empujó. No importa en cuánto coincidas doctrinalmente con la mayoría. De igual modo, siempre habrá gente que apenas descubra que has osado no venerar su vaca sagrada, estará dispuesta a excomulgarte de la comunión del cuerpo de Cristo, y si fuera posible, se aseguraría de que tampoco entrarás al cielo. Si a lo largo de este mensaje has descubierto que guardas una serpiente de metal en algún baúl de tu doctrina, o lo que es peor, una vaca sagrada en el patio de tu evangelio, tal vez sea hora de deshacerte de ambas.